Muy buenos días, hermanos y amigos. Les damos, sean ustedes bienvenidos a su programa, La Hora de la Verdad, sus hermanos y amigos Freddy Rubiera y Benito Pérez. En esta mañana agradecidos primeramente con Dios, nuestros pastores José y Lidia Rodríguez y nuestro director de toda la radio, Javier Fajardo. Pues a través de esta emisora, Cristo la Piedra Angular, en el 1690 AM y FM, podemos llegar hasta cada uno de ustedes desde la ciudad de Trenton, New Jersey. Pues en el día de hoy estaremos continuando con nuestro tema ¿Cómo crecemos? Y dando a la vez término al mismo. Y nos habíamos quedado en la palabra. Quiere decir que tenemos que tomar nuestro crecimiento espiritual en serio. De manera que si queremos crecer, tenemos que avanzar, tenemos que tratar de esforzarnos para alcanzar el crecimiento, ya que muchas veces se puede hacer un poco difícil, quizás por el agobamiento o el tiempo no tan disponibles que tenemos para poder dedicarnos un poco más al crecimiento de la palabra de Dios. Y en el día de hoy pues estaremos leyendo en el libro de Efesios, en su capítulo 4, versos 14 y 15, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde la palabra dice de la manera siguiente: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, como es Cristo. Padre, te damos gracias. Tu palabra, oh Dios, va a ser esparcida y llevada a través de las redes. Permite, Padre, que en el nombre de Jesús tú seas glorificado en todo, porque tú eres el único que mereces toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo crecemos? Y nos habíamos quedado en el segundo punto. Ahora vamos a hablar sobre el tercer punto. Para crecer, tenemos que cambiar, o para crecer, tienes que cambiar tu vida. Debes de cambiar tu manera de pensar. Tercer punto. Segundo punto, perdón. De manera que para nosotros poder seguir creciendo, no podemos quedarnos atrás pensando en que lo que aprendimos ayer, o lo que vimos ayer, o lo que escuchamos ayer, es lo suficiente para alcanzar el crecimiento total. No. Tenemos que seguir escudriñando no solamente la palabra, pero seguir también nosotros una relación profunda con nuestro Dios, ya que de Él depende en su totalidad nuestro crecimiento. Mientras más profundamente nos estrechemos una relación con Dios, más abundantemente será nuestro crecimiento en cuanto a la obediencia y al retener la voluntad de Dios en nuestra vida. Tenemos que cambiar esa manera de pensar que en muchos casos nos ha mantenido en el olvido. Nos ha retraído el crecimiento que cada uno de nosotros
deberíamos de haber alcanzado ya con el tiempo que hemos llevado en el Evangelio. ¿Será que podemos hacerlo a solas? No creo. No necesitas a alguien más fuerte que tu misma fuerza de voluntad. Lo necesitamos, pero también necesitamos a Jesucristo, que es la fuerza número 1 de voluntad en nuestra vida. Jesucristo, nuestro Salvador, el que murió en la cruz del Calvario por tus pecados y los míos. Él es el único que puede romper todo yugo de la esclavitud del pecado, ya que la única labor en profundidad y en continuación del pecado es mantenernos en esclavitud, mantenernos alejados de hacer la voluntad de Dios, mantener nuestra vida controlada de una manera en que el avance espiritual nunca será posible por nuestras fuerzas. Pero si el avance espiritual nuestro está apoyado en Jesucristo, entonces sí seremos vencedores. Pues mientras estemos en el pecado, no habrá avance espiritual en nuestra vida. No habrá crecimiento. No podemos ser vencedores del mal con la verdad. Pero mientras Jesucristo venga a nuestra vida, nosotros con el bien seremos vencedores del mal. Aquel que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros siempre está presente para ayudarnos en aquellas cosas que nosotros no podamos resolver por sí mismo. Él es el único que puede romper todo yugo de la esclavitud. Dios quiere que crezcamos hasta ser en todo como Cristo, así que ya no seremos niños una vez nosotros nos hayamos encontrado con ese Maestro Salvador. Aquel que nos ayuda, aquel que puede bendecir nuestra vida, aquel que puede fortalecer nuestra vida y permitir que nosotros podamos seguir en crecimiento cada día. Sabemos que la lucha no es fácil. Entendemos y conocemos que tenemos una gran responsabilidad en nuestra vida, ya que principalmente uno mira hacia abajo y el otro mira hacia arriba. Nuestro cuerpo natural, nuestra carne corporal, mira hacia abajo, pero el Espíritu que viene de Dios y que Dios ha dado, pertenece arriba, y siempre estos dos están en luchas, uno hacia abajo y otro hacia arriba. Pero no hay que temer. Mientras estemos en este mundo, siempre estaremos llenos de desafíos diariamente. Pero con Cristo sabemos nosotros que somos más que vencedores, porque Él mismo lo advirtió en su palabra. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, como yo he vencido al mundo, ustedes también podrán vencerlo. Hablando de la humanidad, hablando de nuestra capacidad humana, como Él venció, que de tal manera que se hizo igual a nosotros, así también nosotros podemos ser vencedores, porque Él conoce nuestra formación. Él sabe para qué somos capaces. Él entiende y conoce lo que podemos llevar y lo que no podemos soportar.
Y es por eso que Él dijo, confiad. Y así tenemos nosotros que seguir adelante confiando en que no es en base a nuestra fuerza que vamos a ser vencedores, sino a través de su fuerza, a través de su gracia, a través de su bendición, a través de su misericordia, porque Él es el único que puede hacer un cambio en nuestra vida. Detrás de todo lo que haces hay pensamientos. En todo lo que llevamos a cabo tiene que haber un pensamiento. O en todo lo que vamos a realizar, primeramente tuvo que haber un pensamiento y luego la acción. Toda la conducta es motivada por una creencia y toda acción es incitada por una actitud. De manera que no hay una sin la otra. Pero, ¿qué podemos sacar? Tenemos que mantenernos alerta porque cada actitud en nuestra vida puede que haya sido incitada por alguna acción en nosotros. Ahora, tenemos que mantenernos en alerta porque puede que esto sea negativo o positivo. Pero en nosotros, lo que hemos conocido a Jesús, si es algo negativo, podemos tener la victoria a través de Jesucristo. Dios reveló esto miles de años antes de que los psicólogos lo entendieran. Tenemos que tener cuidado de cómo pensamos. La vida es moldeada por nuestros pensamientos. No se puede accionar sin que los pensamientos vengan a nuestra vida y luego la acción fuera va a dar su entendimiento de qué hemos pensado. Ahora bien, esto es lo que sucede cuando tratas de cambiar tu vida a fuerza de voluntad. Es imposible. Es por eso que tenemos que mantenernos alerta, porque fuera de Jesucristo y sin su ayuda, nosotros no podremos lograr muchas cosas. Podemos seguir viviendo, podemos seguir interactuando con cada uno de aquellos que están a nuestro alrededor, pero que haya un cambio en nuestra vida es algo muy diferente. Tenemos nosotros que permitir que el Espíritu Santo, como nuestro ayudador, como nuestro guiador, como nuestro sostenedor, tome control de nuestra vida y entonces seremos vencedores. Solamente se hace difícil cuando en nosotros llegamos a depender de nuestra fuerza. Pero cuando esa fuerza se une con la fuerza de Jesucristo, nosotros seremos vencedores. Gloria a Dios. Si decimos entonces que por mi propia fuerza o por mi propia voluntad lo puedo hacer, no. ¿Me obligaré? Vamos a verlo. Me obligaré a comer menos. Haré más ejercicios. Dejaré de ser desorganizado o tomaré en cuenta el no ser más impuntual cada vez. Pero ¿cómo lo haremos? Si tu fuerza de voluntad puede producir un cambio a corto plazo,
Sí, lo puede producir a corto plazo, pero crea una tensión interior constante, una tensión interior de gran desafío, porque no has tratado la causa de su raíz. Es posible que vaya 1 mes o 2 meses y quizás 3, haciendo mis ejercicios diariamente, haciendo todo lo que me he prometido diariamente. Es posible que me haya propuesto leer la Biblia en 1 año o estudiar cierto libro en profundidad en cierto tiempo. O quizás no haya fijado tiempo. Voy a estudiar el libro de Apocalipsis y no me voy a fijar tiempo. Pero luego de que he estado en esto por un tiempo, quizás 1 mes, 2 meses, 3 meses, estudiándolo profundamente, ya ha decaído mi interés por seguir estudiándolo. El asunto es que por sí mismo, la mayoría de cosas que emprendemos a veces son difíciles. Pero aquellas cosas que se hacen más difíciles son aquellas que nosotros mismos nos proponemos para que traigan bien a nuestra vida. Las cosas que no traen bien a nuestra vida no se hacen difícil, porque a nuestro cuerpo, a nuestra carne les gusta que nos involucremos en asuntos que no nos están edificando espiritualmente. Pero la lucha empieza cuando nosotros tratamos de permanecer en aquellas cosas que traen bendición a nuestra vida espiritual. Y es por eso que creciendo en el Señor muchas veces se hace tan difícil. Si tu fuerza de voluntad puede producir un cambio a corto plazo, bienvenido. Pero estamos hablando de un corto plazo. La vida espiritual no es un corto plazo. La vida espiritual es algo que tenemos que estar constantemente alerta, constantemente trabajando en ella, constantemente pensando en cómo podemos ser mejor para el mañana. Es posible que hayamos escuchado que nadie nace sabiendo. Todos de una forma u otra, a través del tiempo en lo que escogemos hacer, tenemos que tener un cierto entrenamiento. Y a través de ese tiempo ocurrirán muchos errores. Y nunca llegaremos a ser totalmente perfectos. Porque nuestra naturaleza no es perfecta. Solo perfecto uno, Dios. Pero sí tengo el entendimiento de que podemos mejorar nuestra vida. Podemos alcanzar cambios de gran magnitud en lo que cada uno de nosotros llegamos a emprender. No en una perfección de 100%, pero con la ayuda de Dios
podemos alcanzar grandes beneficios a través de los cambios que efectuamos en nuestra vida. Esa raíz tiene que ser sacada o extirpada o eliminada de lo profundo de nuestra alma, que se llama pecado. Y solo Jesús, el gran maestro, diseñador y constructor de tu vida y la mía, tiene el poder para hacer este cambio que cada uno de nosotros necesitamos. Por sí mismos podemos cambiar y tener cierto éxito, pero esos éxitos serán efímeros. Hablando de lo material. Pero si hablamos espiritualmente y tratamos de hacer cambios donde el jefe de nuestra vida, el rey de nuestra vida sea Jesucristo, habrán cambios permanentes y esos cambios que hemos experimentado nos llevarán a tener no solamente una vida espiritual de grandes beneficios, pero también consigo una vida eterna fuera de este cuerpo cuando partamos. Que realmente es lo importante. Es en ello que debemos pensar. Es en ello donde debemos de fijar nuestra vista. No importa las posesiones o todo lo que tengamos en esta vida, si Jesucristo no está en nuestro corazón, si Él no es el jefe de tu vida y la mía, tenemos que tener cuidado. Porque nada de los acumulamientos que lleguemos a lograr o a tener en esta vida nos va a dar la satisfacción que nuestra vida espiritual necesita para alcanzar ese gran prometimiento que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. Vida eterna. Pero tenemos que hacer el esfuerzo para alcanzarlo. No podemos quedarnos allí. Tenemos que sacar de raíz el pecado que mora en nosotros. Tenemos que hacer un cambio. Tenemos que crecer. O debemos de hacer el esfuerzo por crecer. Y ese esfuerzo traerá consigo grandes bendiciones, de tal manera que lleguemos a sentirnos salvos a través de la gracia de Jesucristo que ha operado en nuestra vida y nos ha permitido que podamos continuar hacia el propósito principal por el cual estamos en este mundo, que es adorar y glorificar a ese Dios bondadoso, a ese Dios maravilloso, aquel que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. El cambio no se siente como algo natural, así que finalmente te rendirás, abandonarás la dieta y dejarás de hacer los ejercicios. Rápidamente volverás a tus viejos patrones. Pero hay una manera mejor y más fácil. Y es cambia la manera de pensar. Cambiando tu manera de pensar, puedes obtener el beneficio máximo que tu vida puede rendir cada día. Pero hay que hacerlo a través de Jesucristo.
tenemos la responsabilidad de ser mejores para la gloria y la honra de nuestro Dios. El cuarto punto es empezar por cambiar la forma en que actuamos, la forma en que pensamos. Si cambiamos la forma en cómo pensamos, determinará cómo llegaremos a sentirnos. No hay otra forma. De cómo pensamos determinará cómo nos sentimos. Y cómo te sientes influirá en cómo actúas. Pablo dijo, debe de haber una renovación espiritual de nuestros pensamientos y actitudes. La manera en que pienses determinará cómo te sientes y cómo te sientes influirá en cómo actúas. Y es cierto. No estamos fuera o perdidos de la realidad. ¿Cómo se siente un borracho? Se siente sin control. Toma el volante de su vehículo y en un alto por ciento vienen pagando las consecuencias los inocentes. Porque viene y se estrella en alguna otra persona que es inocente de lo que esta persona ha hecho o ha causado. Porque de acuerdo a cómo pienses, de acuerdo a cómo te sientas, influirá en cómo actúas en la vida. Pero ese no es el plan de Jesucristo. El plan de Jesucristo es que de acuerdo a cómo nosotros nos sintamos o lleguemos a sentirnos, Él quiere cambiar esa forma negativa en nosotros para que podamos actuar de una manera correcta y traer beneficios no solamente a nuestra vida, pero también a los demás. Porque cuando llegamos a actuar de una manera incorrecta, no solamente sufre mi vida, mi persona, pero también todos los que están alrededor tuyo sufren. Esto es como un juego de dominó. Todas paradas, estiras una y todas caen. Todos llegamos a sufrir las consecuencias de los demás. Y muchas veces pasan del alrededor de donde estamos ubicados. Van más allá. Y es lo que tenemos que tomar en cuenta. Cómo te sientes influirá en cómo actúas diariamente. Para ser como Cristo, debes desarrollar en tu mente un pensamiento positivo. Para ser como Cristo, tenemos que darle la oportunidad al Espíritu Santo que nos ayude a que podamos mantener una mente positiva. Hermano Benito, pero no es fácil. No, seguro que no es fácil. Nada es fácil en esta vida. Nada.
Aún el aire mismo que respiramos tenemos que pagar. Nada es fácil. Pero si tenemos a Jesús, somos vencedores. Podemos alcanzar grandes victorias, porque en su nombre somos vencedores. Y a través de él, el hombre ha podido experimentar el cambio que realmente necesita para poder ser diferente en una sociedad donde lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. El Nuevo Testamento nos urge y nos llama a que tengamos un cambio de mente a través del arrepentimiento, que en el griego significa literalmente cambiar tu mentalidad. Te arrepientes siempre que cambias tu manera de pensar y adoptas la manera de pensar de Dios. Pero solamente el cambio ocurre a través del arrepentimiento de nuestros pecados. Tenemos que admitirlo. Somos pecadores. Hemos fallado. Y que yo le haya fallado quizás a cualquier otra persona, quizás no importa tanto. Pero sí, no lo quiero hacer. Quiero que mi sí sea sí y mi no sea no. Pero que hagamos de manera voluntaria lo que es malo, no es correcto delante de Dios. Y a Él, sí tenemos que tener cuidado de no fallar. Recuerdo muchos años andando en el camino del Evangelio, escuchando muchos predicadores que decían: no teman al que mata el cuerpo, teman al que mata el alma y el espíritu. Y decían: el enemigo anda suelto, buscando a quien devorar. Y le atribuían a Satanás que él es quien mata el cuerpo y el alma. Pero a través de los conocimientos y de la interpretación correcta de la palabra, hemos aprendido que no es el enemigo quien mata el cuerpo o el alma. A quien tenemos que temer es a nuestro Dios, porque Él es quien puede matar el cuerpo, Él es quien puede matar tu alma y espíritu. Ya que Él es el dador de alma y espíritu. Y lo que Dios da no muere. Entonces, a Él es que tenemos que temer en todo el sentido de la palabra, ya que si no hacemos su voluntad, pagaremos las consecuencias. Porque en esta carne, al no hacer la voluntad de Dios, hemos todo el tiempo servido a Satanás o el diablo, como usted le quiera llamar. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta
de que solamente a través de Jesucristo nosotros tenemos salvación absoluta, que fuera de Él no existe ninguna otra forma en la cual nosotros podamos ser redimidos, sino a través de la sangre de Jesucristo que fue vertida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Que este cuerpo desaparezca, que este cuerpo ya no tenga ningún hálito de vida, no importa mucho. Si en verdad hemos tenido un encuentro con Jesucristo, eso es lo que realmente importa. Pero el cuerpo va a la tierra. En pocas semanas ya no hay nada de mi cuerpo. Ya las larvas han hecho su fiesta con él. Pero el alma y el espíritu tenemos que tener mucho cuidado, ya que ellos nunca van a perecer. Y disfrutaremos si hemos hecho el bien de una vida eterna, y si hicimos el mal, vamos a heredar corrupción eterna. De igual manera, hermano y amigo, de igual manera vamos a pagar las consecuencias. Con Jesucristo, vida eterna. No más dolor, no más llanto, no más tristeza, no más angustia. Pero sin Él, enfrentaremos condenación eterna. ¿Sueno duro? Parece que sí. El quinto paso. Tenemos que pensar con urgencia en una gran necesidad que tenemos para que nosotros podamos tener ese cambio en nosotros. El centro del estilo de nuestra vida es pensar en que tenemos que corregir lo que está haciendo daño a nuestra vida, a nuestro cuerpo, a nuestra vida espiritual. Tenemos que hacerlo inmediatamente. Y cuando lo hagamos, entonces no solamente estaremos trayendo beneficios a nosotros mismos, sino también a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Alrededor nuestro hay un sinnúmero de personas que siempre están mirando y observando lo que usted y yo hacemos. Y dependiendo de lo que nosotros hagamos, ellos muchas veces pueden tener un cambio rotundo en sus vidas. Esta manera de pensar es negativamente antinatural. Pero podríamos decir que también es natural. Porque en la mayoría de veces, cuando estamos en pecado, cuando el hombre anda en pecado, sus pensamientos en un 99% giran alrededor de todo lo que es negativo. Y todo esto va en contra de nuestra naturaleza. Porque nuestra naturaleza
nuestro Dios nos ha formado para que le alabemos, le glorifiquemos y le adoremos. Pero afortunadamente tenemos ayuda con nuestro Dios. Dios nos ha dado su Espíritu, por eso nosotros no pensamos igual que las personas que no conocen a Jesús. Recordemos que solo Jesús puede ser el cambio o hacer el cambio que tú y yo necesitamos. Yo lo hice y hasta aquí Dios me ha ayudado. Una naturaleza pecaminosa, Dios la rechaza todo el tiempo. Pero cuando Cristo viene y nos ayuda, nos da una nueva naturaleza y empezamos a andar en una vida de limpieza y consagración, en una vida de regocijo, porque aquí hemos pasado de muerte a vida. Y donde hay vida, hay alegría, hay paz, hay confianza, y Dios se glorifica en nosotros. Debemos entonces de pensar en que podemos regocijarnos en ese Dios que es maravilloso y que Él quiere que nosotros experimentemos el crecimiento en nuestra vida si no lo hemos alcanzado. Muy bien, hermanos y amigos, que el Dios Todopoderoso les siga bendiciendo y que tengan una semana llena de grandes bendiciones. Son mis deseos para cada uno de ustedes. Bye bye.